Buenos días para todos. Gracias damos a Dios por este nuevo día que nos permite vivir. Pero qué bueno poder acercarnos por medio también de su palabra, acercarnos por medio de la oración en este tiempo que tanto se necesita. Hoy queremos animarle para que siempre en su corazón more la verdad de Cristo, more la revelación de Dios por medio de su palabra que nos ha dejado por medio de su Hijo y sus discípulos. Y hoy es un día para que también atesoremos y guardemos y meditemos en esta porción de la palabra, según el Evangelio de Juan, el capítulo 8. El Evangelio de Juan, Evangelio en el cual nos relata en parte el nacimiento y preparación de nuestro Jesús, el Hijo de Dios, donde también relata en porción el mensaje de Jesús, el Hijo de Dios, su ministerio, las dificultades que enfrentó por la falta de fe en la gente, las dificultades y conflictos que enfrentó por medio de los líderes religiosos y muchos acontecimientos cruciales que surgieron en esta etapa de la vida de Jesús, el cual relata el Evangelio de Juan. Hoy en esta porción, el capítulo 8, el cual va desde el versículo 1 hasta el versículo 59, vamos a notar unos sucesos muy importantes, el cual Jesucristo vive en el templo. Cuando miramos el capítulo 7, estamos narrando unas fiestas, las fiestas de los judíos, en el cual el Señor Jesucristo acude y donde también enseña muchas verdades. Pero acabándose esta fiesta, inmediatamente el día siguiente el Señor Jesucristo se dirige al templo y enseña unas verdades con las cuales quiero compartir que deberían ser fortalecidas más en nuestras congregaciones, deberían ser enseñadas más en este tiempo en el templo de Dios. Por eso este mensaje y esta reflexión se llama en este día el templo de Dios, el lugar donde Jesús quería estar. El templo de Dios, el lugar donde Jesús quiere estar. Cuando miremos la primera porción del capítulo 8 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al versículo 11, narra una historia muy conocida por todos nosotros, una historia de una mujer adúltera. Pero quiero tomar allí una primera verdad, donde dice el capítulo 8, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Había algo muy importante en el corazón de Jesús, que era el lugar religioso, el lugar donde se concentraba el pueblo judío, donde se debería escuchar la ley, donde se debería escuchar el mandato de nuestro Dios, para ellos conocido el Creador, Jehová, el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Allí se acercó Jesús para enseñar desde muy temprano todas estas verdades. Pero quiero leer 3 versículos en particular, otros 2 versículos que se refieren al templo, donde sucedieron algunas cosas que nos debe a nosotros llevar a entender que también en el templo de Dios pueden suceder cosas extrañas. Dice el versículo 20, estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Eso nos narra que había algo que estaba llevando a la gente a acusar a Jesús y a prenderlo. Pero también el versículo 59 de este capítulo 8 nos enseña, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Qué es lo que sucedió que llevó a la gente a apedrearle, que llevó a la gente a prender a Jesús allí en el templo? Cómo el templo se ha vuelto en lugar de ese lugar, esta escuela, el lugar de enseñanza, esta sinagoga, se ha vuelto un lugar para que la gente en su corazón se llene de enojo, se llene de actitudes para apedrear al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al Dios de la vida, al gran Maestro. Y esto es lo que nosotros queremos compartir en este día, porque muchas veces el templo puede ser lugar donde nuestra vida puede ser incómoda. Por eso es el lugar donde el Señor Jesucristo quiso habitar para enseñar las verdades e ir en contra de aquellas mentiras y aquellas tradiciones que en aquel tiempo se estaba pregonando por medio de los líderes religiosos, el cual no estaban haciendo muy bien la tarea. Entonces vemos cómo el mensaje principal es: el templo es un lugar para enseñar. El templo de Dios es un lugar para enseñar las grandes verdades, no solamente las grandes instituciones educativas, las grandes organizaciones son lugares donde los hombres desarrollan su conocimiento y su inteligencia, sino que el templo de Dios vemos
cómo es esa institución creada por Dios para que el hombre sea perfeccionado por medio de su palabra. Y ese era el lugar preferido de Jesús allí en Jerusalén. Recordemos que iniciamos, Jesús está en el Monte de los Olivos, luego de ir a descansar y orar después de un tiempo de festividades en el pueblo judío, dice que inmediatamente al día siguiente él se dirigió al templo y enseñaba estas verdades. Y mientras enseñaba estas verdades, dice la palabra que entonces en el versículo 3 los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Vemos entonces en esta primera parte dos intenciones, dos cosas que deberíamos aprender. Líderes religiosos que conocían muy bien la ley de Dios, líderes religiosos que conocían muy bien sus mandamientos, pero vemos dos intenciones muy peligrosas. Primero el versículo 5 dice que querían apedrear a esta mujer, obviamente, llevados por la ley, pero también había otra intención más oscura dentro de sus corazones, que era acusar al Hijo de Dios, acusar a Jesús. Y luego Jesús les enseña una verdad muy grande, que es la verdad del perdón y la misericordia. Y el primer punto que quiero tocar es: Jesús estuvo en el templo para enseñar el perdón y la misericordia. Dice entonces el versículo 7, y como estos líderes insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice la palabra que entonces, enderezándose Jesús y viendo que no había nadie en aquel lugar, le dijo a la mujer: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice: ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces se lo dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando miramos esta primera verdad, vemos entonces cómo el templo se había convertido en ese momento en un lugar de juicio. Dice la palabra que estos líderes religiosos tenían piedras en sus manos porque querían ajusticiar a esta mujer. Pero el Señor Jesucristo enseña en el templo una verdad, un lugar donde se debe pregonar y enseñar la misericordia y el perdón, un lugar donde el juicio se debe quitar del lado de nuestros corazones y se le deja más bien al único juez que es justo, al único juez que es santo, que es nuestro Dios. Aquí nos enseña entonces Jesús: el templo es para enseñar los valores de la misericordia, los valores de la verdad, los valores del perdón. Eso es algo que se debe seguir pregonando. Eso es algo que debemos seguir siempre instando entre nosotros. Sabe que hay muchos conocedores de la palabra, hay muchos que se llenan en sus corazones y en sus labios de conocimiento e información, pero donde no hay estos sentimientos y actitudes de compasión por las personas que encontramos a nuestro alrededor. ¿Cuál sería nuestra actitud si encontramos a alguien pisoteando la ley de Dios, voluntariamente o involuntariamente? ¿Qué actitud tomaríamos nosotros? Y sabe que ese es el mensaje de nuestro Dios, un mensaje donde Él enseñaba a la iglesia. Y Él tomó todo esto para enseñar los valores eternos. En este primer punto, el Señor enseña a la iglesia a perdonar. Es un año donde debemos seguir siguiendo este principio, el perdón de los unos de los otros, el perdón y la misericordia en nuestros hogares, el perdón y la misericordia en nuestra comunidad. Pero luego dice el versículo 12 al versículo 20, el Señor Jesús enseña una verdad. Dice la palabra que después de que estos líderes religiosos se fueron acusados por su conciencia, que es algo que en este mundo la gente está aún negando la palabra de Dios y aún están negando lo que su conciencia dice. El hombre sabe que cuando hace algo mal, su conciencia, su corazón le dicta que no son cosas bien hechas. Recuerdo en Romanos capítulo 2, cuando el apóstol Pablo hablaba sobre la ley de los judíos, acusaba a los judíos de tener tanto conocimiento. Se llamaban ser maestros de indoctos, se llamaban ser maestros de niños, se llamaban ser guías de ciego y decían: no roben, no maten, pero ellos mismos transgredían la ley. Y es lo que sucede en este tiempo. Como dices, tú que no robes y tú robas. Como dices, tú que no mates y tú matas.
Esa es la conciencia que hay en nuestro corazón y la conciencia que llevó a estos líderes religiosos a huir de Jesús y no verdaderamente a buscar arrepentimiento como esta mujer lo pudo hallar. Dice entonces el versículo 12, tras de esta historia y en este mismo lugar, que el Señor habla que yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Sabe que el templo, la iglesia, es un lugar donde se le debe enseñar a la iglesia que hay dos lugares, que hay dos situaciones en las cuales el hombre debe aprender a elegir, que son las tinieblas y que es la luz. Por ende ya sabemos que Jesucristo es nuestra luz, que es el que ilumina nuestro camino, que su palabra es lumbrera a nuestros pies. Pero cuando elegimos las tinieblas, sabemos que ellas van a tener una recompensa en nuestra vida, que es ir derecho al juicio eterno. Dice la palabra entonces, esta segunda verdad, la iglesia es un lugar para enseñarle al pueblo a diferenciar entre la luz y las tinieblas. Y la palabra dice que hay que seguir la luz. Jesucristo es la luz, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y esa es una verdad en la que siempre el Señor Jesucristo estuvo revelando en este lugar. Sabe que el templo era un lugar donde estaba iluminado por muchos candeleros. Era un lugar donde siempre tendría que permanecer la luz. Y esta luz reflejaba cómo el Señor Jesucristo en aquel templo de Israel, en su libertad en Egipto, el Señor les guiaba por medio de una columna, por una nube y por una columna de fuego que representaba la protección de Dios, que representaba la guianza, que representaba todo el caminar que ellos tenían que llevar hacia adelante. El Señor Jesucristo era el que les guiaba. Este es el mismo mensaje que el Señor Jesucristo dice a su iglesia en este tiempo. Yo soy la luz y el que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿cuál es la luz a la que el mundo está buscando en este tiempo? La luz que nos entretiene, la luz que nos apacigua, la luz que nos lleva a adormecer aquellas cosas difíciles que quizás no somos capaces de afrontar y buscamos por otros medios poder aquietar y traer reposo a nuestras almas por unos minutos y unos segundos. Pero esta luz que dice la palabra del Señor es una luz que nos lleva a una vida y a una vida eterna. Es por eso que el Señor Jesucristo amaba acercarse al templo. Es por eso que el Señor Jesucristo, en un lugar donde había tanta oscuridad y tantas tinieblas, Él está enseñando a la gente de aquella época verdaderamente cuál es la luz. Imagínese lo inmenso del templo, lo grande del templo, todos los ornamentos que tenía, todos los adornos que tenían. Y la gente en aquel tiempo no entendía cada significado. ¿Por qué el incienso? ¿Por qué la luz? ¿Por qué cada ornamento que estaba en este lugar? Y el Señor les está reflejando en cada lugar por medio de Él mismo como la luz y la vida eterna. Entonces hay otro principio que la iglesia debe enseñar: diferenciar entre la luz en este tiempo y diferenciar entre las tinieblas. En un tiempo donde se ha amado más hacer lo malo, un tiempo donde se le ha llevado a la gente y a los hombres y a las mujeres a amar hacer lo malo, porque ¿a quién le hace daño? Haz lo que dicta tu corazón, haz lo que dicta tus pensamientos, lo que hay en tus gustos, pero nos hemos olvidado que nosotros tenemos unos límites, que nosotros se nos ha trazado unos límites, así como la creación, Dios le trazó límites. El único límite que Dios trazó a nuestras vidas es una eternidad en la cual nosotros debemos elegir. Esa vida es la que usted y yo hoy somos responsables de pregonar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dios nos dio una vida eterna para vivirla con Él o para vivirla sin Él. Y esta es la gran verdad que el Señor enseña en este tiempo en la iglesia. Ahora luego dice el versículo 21, el versículo 30, hay otra verdad, está hablando el Señor Jesucristo de un juicio. Y dice el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En la iglesia se está pregonando hoy verdaderamente en contra del pecado. Es una verdad que el Señor Jesucristo está enseñando en aquel lugar, en aquel templo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es aquello que nos hace que el Señor aborrezca, que hace que el Señor se aleje de nosotros? Sabe que
transgredir la ley de Dios, sabe que violentar la ley de Dios es pecado. Este tiempo, aprendiendo el mensaje del Evangelio en el Antiguo Testamento, ¿cómo no entender un Dios que nos entrega una ley, un Dios que nos entrega unos mandamientos para vivir en pos de Él y que nuestra vida, Señor, en el Señor sea bendecida? ¿Cómo en esa misma ley está escrita que si por algún momento nosotros nos alejamos de Él, podemos ver un Dios de misericordia, donde dice que si volvemos a Él, Él nos perdona? Que si nos regresamos a Él con un corazón misericordioso, dice la palabra, que Él mira con sus ojos y nos perdona, que Él no rechaza a aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado. Como un Dios que creó los mandamientos y la ley para que el hombre viva en pos de Él, también está allí añadida que por si algún momento en la vida nos alejamos de Dios, ¿cómo podemos regresar? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Sabe que el pecado es peligroso y por eso el Señor Jesús advierte que habrá un juicio por causa del pecado, un juicio por causa de la transgresión del hombre. Por eso la palabra dice que la causa del pecado, el fruto, el final del pecado es la muerte. Y le está advirtiendo a aquellos judíos, dice la palabra, que yo os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tenían al frente al autor de la vida, tenían al frente aquel y único que podía perdonar los pecados y acercarnos al Padre. Y había algo que él decía en aquellas palabras: si creéis en mí verdaderamente serán libres, si creéis en mí verdaderamente serán mis hijos. ¿Qué cuesta decir esa palabra, creer? ¿Qué cuesta poner en nuestro corazón entender esa palabra de creer en Dios? Hoy nos hemos llenado de tantos ritos y tradiciones para acercarnos a Dios que mucha gente no disfruta la salvación, que mucha gente no está disfrutando la vida eterna. Pero en ese tercer punto, el Señor Jesucristo nos está enseñando, en la iglesia se debe enseñar el peligro del pecado, el pecado que nos separa de Dios, el pecado que nos lleva a la muerte eterna. ¿Por qué hoy nos preocupamos tanto en nuestras familias de corregir el pecado de nuestros hijos, aun de que nuestros mismos pecados sean corregidos por aquellos que nos rodean? Es algo que siempre debe existir en nuestro corazón y en nuestro diario vivir, hacerle frente a este gran peligro, hacerle frente a esta gran situación que ha consumido el corazón del hombre desde la creación hasta el día de hoy. Por eso, gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, que es el que ha consumado en su cuerpo, que ha consumado allí en la cruz y ha tomado todo el pecado de la humanidad para que nosotros seamos libres y limpios delante de Dios. No solamente el Señor Jesucristo enseña en el templo ese gran peligro del pecado, sino que nos enseña algo en el versículo 29. En el templo se debe enseñar siempre a agradar a Dios y no a nosotros mismos. Dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vemos una gran verdad. Siempre estamos buscando, siempre los líderes religiosos estaban buscando llevar y dominar el corazón de los hombres y hacer solamente lo que a ellos les convenía, lo que a los líderes les placía. Pero estamos llevados en el templo de Dios, en la iglesia, para hacer aquello que glorifique y que agrade a Dios. Sabe que todo lo que nosotros estamos haciendo día a día es un motivo de adoración a Dios, es un motivo de agradar a Dios, y esa es la verdad que el Señor Jesucristo nos lleva. En este cuarto punto, nuestra vida desde que se levanta hasta que se acuesta es un día, es una vida que agrada a Dios en cada lugar donde nosotros estamos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones. Si miramos en este capítulo 8, vemos las intenciones siempre de los líderes religiosos de quitarle la vida al maestro. Eran líderes religiosos que enseñaban no matar, pero en su corazón estaba arraigado querer quitarle la vida al Hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Haga aquello que agrada a Dios, no lo que complace mis deseos y mi concupiscencia, sino aquello que es un motivo para exaltar y alabar a Dios. La iglesia debe ser un lugar donde se agrade a Dios, donde se enseña al pueblo siempre a honrar y glorificar el nombre de Dios. Hoy se agradan a muchas instituciones, hoy
se le honra a muchos hombres por X o Y oficios que representan en el mundo. Hoy muchos quisieran estar cerca de hombres famosos. Hoy muchos quisieran enviar presentes a hombres reconocidos. Pero ¿qué tal si la iglesia aprende a agradar a aquel, el único que es digno de toda honra y de toda alabanza? Del versículo 31 al versículo 47, el Señor nos enseña una gran verdad. La iglesia es un lugar donde nosotros debemos enseñar, permanecer en la palabra. Sabe que aquí hay un principio. La iglesia es un lugar donde se debe enseñar verdaderamente a ser verdaderos discípulos por medio de permanecer en la palabra y por medio de escuchar la palabra de Dios. Un lugar en aquel tiempo donde lo que menos se hacía era pregonar el evangelio, era pregonar la ley de Dios, era pregonar la misericordia de Dios. Aquí el Señor en este templo estaba en el corazón, atacando el corazón de los religiosos, estaba avergonzando el rostro de aquellos líderes espirituales que predicaban tradiciones humanas que hacían alejar a la gente de Dios. Pero el Señor dice, en este lugar es un lugar donde mi palabra debe ser enseñada, donde mi palabra debe ser guardada en el corazón de cada oyente, de cada hombre, de cada mujer, de cada generación. Y eso era lo que estaba viviendo este pueblo, un tiempo de confusión, un tiempo donde estaban anhelando que algo sucediera porque sus corazones estaban vacíos, porque no encontraban a Dios ni siquiera por medio de la ley, donde no encontraban a Dios porque sus líderes espirituales estaban mucho más ciegos y su corazón estaba más cauterizado que el corazón del pueblo. El Señor dice, si guardáis y si permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y por permanecer en la palabra de Dios, dice la palabra, que conoceremos la verdad y que ella misma traerá libertad a nuestras vidas. Un pueblo donde estaba oprimido por la religiosidad, un pueblo donde estaba oprimido también por el imperio romano, un pueblo donde estaba oprimido y llenado de la sabiduría y los conflictos de los pensamientos griegos, un pueblo donde estaba sumido también por la presión de aquellos que querían ser patriotas y traer libertad al pueblo judío. Llega Jesús y dice, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, deben permanecer en mi palabra. Pero ¿cómo permanecer en la palabra de Dios si posiblemente en tu casa y en tu lugar no se lee ni se estudia? ¿Cómo van a permanecer nuestros hijos? ¿Cómo va a permanecer nuestra esposa en la palabra de Dios si ni siquiera en estos lugares, en nuestras habitaciones, en nuestras salas, se comparten y se leen? Hay algo que desde el año pasado hemos querido pregonar y es leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios. Hay 4 pasos, pero si tú no haces el primero, no vas a poder avanzar en el segundo, tercero y cuarto. Por lo menos le invito para que en este tiempo tú leas la palabra del Señor, que tengamos disposición y disciplina para leerla. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Usted verdaderamente es un cristiano, no solamente léela, sino que también guárdala. Acá hablamos entonces, el Señor Jesucristo nos enseña del verdadero discípulo y el verdadero Hijo de Dios guarda sus mandamientos, los conoce y los atesora en su corazón. Pero también dice la palabra del Señor que el versículo 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la sois vosotros, porque no sois de Dios. Sabe que en el templo, dice el versículo, capítulo 8, versículo 1, que muchos venían a escuchar el mensaje de Dios, porque querían encontrar aquellas buenas nuevas que traía paz a su vida y gozo a su vida. Ese es el deseo y esa es la situación que estamos viviendo en este tiempo en nuestras congregaciones. Oro mucho a Dios para que el Señor revele a mi corazón su verdad, para que sus ovejas puedan escuchar su palabra, amarla y cada día más su corazón se encienda para buscar de ella el alimento, para buscar de ella la revelación, para buscar de ella su guía. Vemos entonces cómo el Señor Jesucristo en estas verdades nos enseña que la iglesia es un lugar que nos enseña a perdonar y a tener misericordia. La iglesia nos debe enseñar a diferenciar entre las tinieblas y la luz. La iglesia nos debe enseñar a afrontar el pecado, el peligro del pecado. La iglesia nos debe enseñar siempre
agradar lo que a Dios, a llevar a hacer lo que a Dios siempre le agrada. La iglesia nos debe enseñar a que siempre la palabra de Dios nos hará verdaderos discípulos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no podemos ser hijos de Dios. Ahora en la última parte del capítulo 8, versículo 48, el versículo 59, el Señor Jesucristo nos enseña su eternidad. El Señor Jesucristo nos enseña su grandeza y su soberanía. Dice el versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor tiene una discusión con los líderes religiosos, donde los líderes religiosos estaban argumentando que Abraham era más importante para ellos que el mismo Jesucristo, porque no le conocían. Y Jesucristo les revelaba y les decía, yo busco la gloria del Padre y no la mía. Decía, yo glorifico a Dios y al Padre. Él les hablaba de que era más grande su mensaje que de aquel que habían escuchado de Abraham. Y aquí les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Estaba hablando de su eternidad. Estaba hablando que era el principio y el fin. Hoy hemos desvalorado esta gran verdad. Hoy hemos desvalorado este principio en la palabra del Señor. Dice que Él antes que fuese, Él ya era. El Señor nos lleva a entender que Él es soberano y que conoce todas las edades y todos los tiempos, que el Señor conoce la dificultad en los tiempos que estamos viviendo. Él tiene conocimiento del futuro, Él tiene conocimiento del presente, y eso debe llenar nuestro corazón de gozo y de tranquilidad. La palabra de Dios es fiel, y algo que debemos pregonar siempre es: Dios es eterno. Dios nunca dejará de ser. Nunca al Señor se le saldrán las cosas de la mano. Siempre el Señor tiene todo dispuesto. El Señor sabe. El Señor tiene en su corazón, en sus manos, en su ser, todo planificado. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su lugar. Y es algo que nosotros debemos comprender en este tiempo. Sabe que el Señor nos enseña en este capítulo 8 el gran deseo y el gran amor por revelar en el templo las verdades que muchas veces se han olvidado y que hemos quitado el valor y restado el valor. Yo le animo para que en este tiempo y para que este año usted pueda amar más el poder congregarse y tener comunión con sus hermanos, el poder inquirir en la palabra de Dios, el clamar juntos, el proyectarnos juntos a lo que Dios desea. Yo oro al Señor para que traiga paz y claridad a nuestras vidas en este tiempo, en este año que ha iniciado, que sabemos que no será fácil, pero recuerde que la palabra del Señor dice que para el que cree, todo es posible. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice Mateo capítulo 28, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les animo entonces a amar la palabra del Señor y a guardar estos puntos que siempre deben seguirse pregonando, siempre por los hijos de Dios, y guardarlos en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.